Gracias, creo que la verdad es que Joaquín ya me quitó la mitad de mi presentación. Les voy a poner un video. Para mí es un video en donde se refleja muy claramente qué es lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y hacia dónde vamos muy poco tiempo. No se preocupen, no está ni hablado, nada más animado. La verdad es que es un video que, digo, podemos pasarnos nuevamente hablando de él, ¿no? Tiene temas muy interesantes, temas desde procesos de diseño, ¿no? Manufactura, el tener que transportar materiales de un lugar a otro, etcétera, ¿no? Pero tocan tres partes fundamentales. Es un video que se hizo para una conferencia que hubo en 2009 en Barcelona. Era la primera vez que se hacía la conferencia y una exposición en donde estaban sentados todos los elementos que se estaban haciendo en impresión 3D en el momento, ¿no?
Estamos hablando de hace 8 años. O sea, la verdad es que nunca se habían juntado tecnologías de 3D en un solo lugar para ver qué estaba haciendo, ¿no? Entonces, este video salió justamente con la intención de marcar hacia dónde estamos viendo, ¿no? Hacia dónde está yendo el diseño, hacia dónde están viendo los procesos de manufactura, ¿no? Neil, cuando empieza a hablar, Neil Gershofer, que estaba Joaquín, que te lo van a ver, bueno, ahí sale, ¿no? Justamente este cuate es un doctor en física que tiene un centro que se llama Centro de Bits y Átomos en el MIT, y él lo que está investigando y lo que está haciendo es justamente lo que acaban de ver en el video, este microondas en medio de la sala, ¿no? Es un aparato que sale de Viaje a las Estrellas, literalmente de Star Trek, ¿no? Se llama un personal fabricator, un fabricador personal, así. Me llegaba el capitán, el señor Spock, ¿no? Y decían, oye, quiero un teléfono de tales características, imprimían y se materializaba el objeto, ¿no? ¿Cómo? A través de la manipulación de átomos, ¿no? Por medios electrónicos y magnéticos. Entonces, la investigación de él es justamente esa, ¿no? Él está trabajando en poder tener una máquina que pueda construir casi cualquier cosa o materializarlo a partir de la manipulación atómica, ¿no? Entonces, se pueden imaginar que tiene un laboratorio enorme, que tiene muchísimos maestros y doctores, ¿no? Como los que estamos viendo aquí sentados, ¿no? Trabajando en este proceso, ¿no? Entonces este cuate tuvo que inventarse un curso para poder enseñarle muy rápidamente a todos sus alumnos y a todos los que estaban trabajando con él a, pues, procesos naturales de fabricación digital, ¿no? Que eran modelado tridimensional, programación, generación de microcircuitos, electrónica, etc. Y lo llamó como construir casi cualquier cosa. Decía el curso, ¿no? Es un curso que se diseñó exclusivamente para los alumnos que entraban a hacer el doctorado o la maestría con él. ¿Qué sucedió? Que empezó a tener tanto éxito la materia que muchos alumnos de otros cursos se querían inscribir y llevarla. Entonces el MIT le pidió que la abriera y pues, al día de hoy se cursa desde 2003, más o menos 2004. El día de hoy es una de las materias que más fila tiene para poder entrar y tomar la materia, ¿no? Ya no la da nada más él, la da con otros compañeros, etcétera, ¿no? Pero bueno, se abrió. Este es un fenómeno importante, porque si vamos a hablar de Fab Labs, ahorita les digo en segunda instancia pues, le dijeron, ok, te estamos dando millones de dólares, ¿no? Para este desarrollo, pero no estamos viendo el impacto social de la investigación. Nos encantaría que nos lo enseñaran, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que le hacen esta presentación a él, hay una persona, un doctor retirado del MIT, justamente una persona de color que tenía un centro comunitario en el sur de Boston, en un lugar, pues una zona marginal, en donde había muchos problemas de pandillas, muchos problemas de delincuencia, y él quería un proyecto para poder ayudar a los jóvenes que estaban viviendo alrededor de él, ¿no? Entonces viene al MIT a solicitar esta ayuda y pues, al consejo se le hace muy fácil decir, a ver, ustedes dos tienen algo que platicar, vean, ¿no? ¿Qué hacen? Entonces empezaron a trabajar juntos a ver qué hacían y de ahí nace el primer Fab Lab, ¿no? El Fab Lab 001. Esta es una foto, perdón por lo pixelado, aquí no soy tan pixelado, pero es un Fab Lab en Colegio Cultural, ¿no? En realidad no es uno en específico. El punto es que en este lugar nace el primer Fab Lab, empiezan a venir los niños a los que estaba destinado esto, los papás, los maestros de ciencias, etcétera, y empiezan a colaborar y empiezan a trabajar, ¿no? Y empiezan a hacer desde una bicicleta, desde un banco, hasta componentes electrónicos más complejos, ¿no? Cosas que necesitaban en sus casas, etcétera. Y se dan cuenta que es un fenómeno cultural muy interesante, ¿no? Que empiezan a alejar a estos chavitos y a darles conocimientos que en general no podrían obtener sino hasta estar ya en una carrera profesional. Entonces, es un boom. De repente le habla un noruego y le dice, oye, yo quiero poner uno de esos en Noruega, ¿qué tengo que hacer, no? Y empieza a crecer este movimiento. Es un movimiento que se está duplicando casi cada año. Hoy hay cerca de 1000 Fab Labs en el mundo. Y son Fab Labs que están dentro de instituciones educativas, son Fab Labs que pertenecen a privados y empiezan a generar recursos de otras maneras, o muchas veces son opciones que el mismo gobierno impulsa, ¿no? Son como los 3 tipos y las 3 dinámicas que se pueden hacer. En realidad es un conjunto de máquinas que permiten hacer esto que les platicaba en un principio, ¿no? Que permiten generar procesos de fabricación digital, ¿no?
y están pensados de tal manera que se puedan replicar en cualquier lugar. Entonces la idea es, yo genero algo, lo produzco, y al formar parte de la red puedo compartir, tal vez no todo el conocimiento, pero sí parte del conocimiento de la base fundamental de lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces empieza esta idea de máquinas que hacen máquinas, la idea de empezar a abrir estos espacios en lugares muy alejados de la civilización, ¿no? En lugares, hay Fab Labs en África, en medio de pueblos en donde prácticamente no tienen energía, ¿no? Había una conferencia en la última reunión de Fab Labs ahorita en Chile de un africano muy interesante, que él decía, bueno, o sea, yo antes de empezar a dar clases de impresión 3D, pues no tenía energía eléctrica, entonces tuve que empezar por ahí, ¿no? ¿Qué es lo que necesito para poder dar clases de impresión 3D? Pues, primero, energía eléctrica. Entonces empezó con unos paneles solares, después empezó a conseguir distintos materiales para generar una impresora 3D y después pudo dar sus cursos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la idea es desde lo más fundamental, y ese es el punto, ¿no? Entonces, se van dando proyectos muy variados, ¿no? Empieza muy de la mano en proyectos de escuelas de diseño, por ejemplo, ¿no? Entonces, donde se empiezan a hacer cursos muy básicos de fabricación digital, etcétera, y que estas personas empiezan a utilizar tal vez de manera lúdica, pero con una aplicación, ¿no? Es como abrirles la mente y decir, oye, esto existe allá afuera, ¿no? Hay proyectos muy interesantes como este que están viendo aquí. Esto es Afganistán, en zona de guerra. Aquí el problema que tenían era justamente el alcance de la red inalámbrica en la ciudad. Entonces el Fab Lab decide abrir un proyecto que se llama FabFi, que ya está replicado también en algunos lugares de África. Y al final es básicamente de pura basura electrónica empezar a generar antenas para poder replicar la señal del Fab Lab y llevarla a lugares en la montaña, ¿no? Cerca de Kabul. Muy interesante. Hay aplicaciones para niños, ¿no? Muy lúdicas también, en el sentido de que ellos pues, empiezan a generar objetos y empiezan a trabajar de distintas maneras, ¿no? Hay una reunión anual y esta reunión anual empieza a reunir pues, todos los proyectos que se están haciendo a nivel mundial, todos los Fab Labs que están haciendo algo, ¿no? Esta es una foto del Fab 10 que fue en Boston, Fab 11, perdón. Fue en Boston, en MIT. La idea era que 10 años después regresara al MIT, y en realidad los ponentes son gente bien interesante, son proyectos y empresas que nacieron desde esta materia de cómo construir casi cualquier cosa y que de pronto se convirtieron en empresas de tecnología y de innovación muy impactantes, ¿no? Están haciendo un impacto tremendo en Estados Unidos y en el mundo. Pero al final la base de estos espacios es la gente, ¿no? Es la gente que viene y se acerca y empieza a generar ideas y empieza a aprovechar el lugar o el Fab Lab para hacer cosas, ¿no? Que muchos son doctores buscando una especialización y con un estudio muy específico en sus investigaciones, o niños incluso, porque la persona más joven que ha tomado por Fab Academy tenía 12 años, y en realidad lo que está haciendo es crear, inventar y abrir su mente, ¿no? Entonces, los proyectos son tan variados como lo que están escuchando, ¿no? La idea de cómo se empezó a formar, les digo, empezó a crecer en distintos países, empezó a dar de distintas maneras. Hicieron un trabajo móvil en Estados Unidos, montaron un Fab Lab en un remolque, subieron ahí una CNC, una láser, cosas simples, las empezaron a llevar por todo Estados Unidos. Llegaban a los pueblos y les decían, bueno, ¿tú qué necesitas? ¿No? Entonces la gente se sentaba y decía, oye, pues fíjate que a mí se me rompió y quiero hacer una silla, pero las sillas están carísimas, pero tengo madera en mi casa, ¿no? Entonces de pronto les enseñaban cosas fundamentales de diseño tridimensional, y empezaban ellos a utilizar las máquinas, ¿no? Toda la intención de estos espacios es que justamente la gente se empodere, ¿no? Se habla mucho de democratizar la tecnología y de hacerla fácil, ¿no? De pronto son conceptos que entiendo que en un nivel académico, ¿no? De investigación resultan a veces complejos, ¿no? Hay muchos ingenieros que dicen, no, bueno, pero ustedes están jugando, ¿no? O sea, ¿qué hace un arquitecto hablándoles a unos ingenieros, ¿no? Alguien que está haciendo una especialidad mucho más potente, pero en realidad no es eso. La capacidad de inventiva que puede tener la gente y las disciplinas creativas no quiere decir que vayan a solucionar el mundo, pero sí lo pueden hacer mucho más rápido. O sea, al hacerlo más rápido pueden generar prototipos, y estos prototipos pueden generar ideas, y esas ideas se pueden empezar a producir de una manera mucho más profesional, ¿no?
esa es un poco la intención de estos lugares. Esta es una foto de FabLab. Al final nos fuimos dando cuenta de que en distintos lugares teníamos distintas necesidades, ¿no? Distintos proyectos en común, y definitivamente Latinoamérica es un espacio en el que pues, compartimos muchísimos problemas, ¿no? Somos culturas muy similares, y de alguna manera tenemos bastantes maneras de empezar a trabajar juntos. Cuando empezamos esto de FabLab, estoy hablando más o menos 2012, 2013, alrededor de eso eran nada más 5 países en toda Latinoamérica que tenían un FabLab, y dentro de esos países pues, probablemente había 1 o 2 nada más, no había más. Entonces hoy debe haber cerca de 75 o 100 FabLabs dentro de la red latinoamericana y en bastantes países. Aquí, ¿qué es lo que nos dimos cuenta? ¿No? Nos empezamos a dar cuenta que había muchos proyectos en común y muchas áreas de oportunidad en temas de vivienda emergente o de vivienda en zonas marginales, en temas con niños, ¿no? El poder llevar a los niños este tipo de educación y empezar a empoderarlos de esa manera, en la producción de máquinas y de nuevas tecnologías, ¿no? Para mejoras en procesos de producción, para mejoras en artesanía o incluso para producción de tecnología innovadora. El tema de la energía también era un tema muy importante, ¿no? Y ya un poquito de la mano, pues había mucho que se estaba enfocando en mobiliario, en joyería y en servicios en general, ¿no? ¿Por qué? Porque una parte fundamental de cómo funcionan los laboratorios es prestándole servicio en general a la gente, ¿no? Y no solamente de manera monetaria, digamos, buscando obtener ingresos, sino también para ser parte de la red, tú tienes que estar abierto al público en general o a una comunidad y dar un servicio gratuito. Esa es como una parte fundamental y la verdad es que es una base importantísima, ¿no? De lo que se va haciendo en la red. Estos son algunos ejemplos de proyectos que se han hecho. Ese que está a la izquierda es en el IAC, en el pueblo de Barcelona. Fue una casa que se llamaba Solar Decathlon, es un concurso que se hace en España. Ganó primer lugar, pero no solamente fue el proceso de manufactura del edificio, sino también todos los componentes electrónicos que componían el edificio eran hechos en el FabLab, ¿no? El del lado derecho es un proyecto que empezó en Colombia, se llama In Situ, empezaron unos arquitectos. Aquí, ¿cuál era el punto? Evidentemente son asentamientos irregulares, ¿no? En las afueras de Medellín. Ellos lo que hacen es buscar qué necesitaba la comunidad. La comunidad claramente no tenía ni banquetas, no tenía calles, no tenía espacios públicos. Entonces, lo que hacen ellos es empezar a trabajar con ellos y decir qué es lo que están haciendo los fines de semana, en dónde se reúnen, en dónde están con los niños, etc. Se dan cuenta que hay un cruce de calles muy grande que quedó, ¿no? de toda esta zona de marginación, y empiezan a trabajar con ellos para hacer simbras y desarrollar un proyecto donde hagan mobiliario, donde pongan los asadores, etc., ¿no? Que se vuelva un punto en común para trabajar. Entonces, ¿qué hacen? Le enseñan a la comunidad a desarrollar estos moldes, estas cimbras, y ser capaces ellos de producir lo que ellos necesitan. Entonces no es voy y yo te lo resuelvo, sino ven, te enseño cómo hacerlo y entonces haz tú lo que necesitas. ¿Qué hago? Yo te abro este espacio de educación digital en donde hay estas máquinas básicas que lo puedo lograr, ¿no? Los cuates llevan cerca de 16 proyectos ya a lo largo de Colombia y empezaron a salirse. Nosotros estábamos trabajando en un proyecto con ellos para unos chicos en el Estado de México, que son patinetos, ¿verdad? Son unos cuates que están todo el tiempo en patineta, pero ellos viven en el Estado de México y se trasladan a la Magdalena Michuca. Es un traslado alrededor de 2 horas y media o 3, nada más para hacer patineta. Entonces, ¿cuál era el problema? Que ellos vivían en una zona en donde no estaban produciendo lo que tenían, y la intención ahí fue traer a un diseñador, un arquitecto, diseñador especialista en parques de patinaje. La intención ahí fue hacer talleres de patineta para niños, o sea, que los niños fueran y hicieran sus propias patinetas, y con esos recursos poder empezar a trabajar ya en la construcción del parque que debe de. Ese proyecto ahorita está en stand-by, pero está, y la intención es justamente trabajar. Hay también un interés importante en el desarrollo de maquinaria sobre proyectos de artesanías, ¿no? Estos son 2 ejemplos de tejidos. Este fue el proyecto final de Gonzalo Pérez, que fue nuestro primer graduado. Él es el coordinador operativo del Estado de Ciudad de México, que también me queda en agua.
Y al mismo tiempo, Walter González de Perú estaba trabajando también en este proceso de tejidos peruanos, ¿no? Entonces, ¿cuál era la idea? Pues justamente ayudarle a la gente a tener máquinas y hilares mucho más baratos, ¿no? Y poder producir y seguir haciendo lo que siempre han hecho, ¿no? Y bueno, ya el desarrollo de tecnologías más baratas, ¿no? Distintos tipos de tecnologías en distintos lugares y el trabajo con los niños, ¿no? Que en realidad es un deporte que se va haciendo y lo que se puede lograr. Estos son ejemplos. Les voy a poner un ejemplo del tipo de tecnologías que buscamos desarrollar en este tipo de espacios. Este cuate se llama Marcus Kaiser, tiene dos proyectos interesantísimos, hacen muy corto. Les voy a decir cómo nació el primero y por qué eso se desarrolló en ese momento. Este cuate ahorita está en el equipo de diseño de MIT, un arquitecto que se llama Nelly Oxman, desarrollando tecnología basada en biología. Lo más interesante es que tienen una idea de qué es lo que estamos buscando. Estaba obsesionado con utilizar la fuerza del sol para poder generar un proyecto y una máquina que pudiera ver mucho. Lo que acaba haciendo es un cortador solar. El cortador solar es básicamente como si fuera una cortadora láser, pero todo lo que utiliza es un pequeño panel para hacer funcionar el motor. Y al final lo que necesita es un código que está basado en vectores y los vectores son entonces, el primer ejercicio de una máquina que no está conectada a la red, que la cuestión tecnológica no requiere grandes inversiones, pero que podría ser una herramienta muy útil en comunidades diversas. ¿No? Les pongo un ejemplo, en un momento estamos trabajando con una comunidad en Yucatán, con una asociación que se llama la Organización de las Haciendas. Ellos trabajan con 15 comunidades de mujeres artesanas que hacen distintas cosas. Justamente ellas trabajan con la artesanía hecha en cuernos de toro y lo que hacen es justamente grabado. Entonces tienen ellos dos problemas, ¿no? Que generalmente son embudos de producción pues, que van saliendo. Principalmente es que una sola de las mujeres es la que hace los dibujos a mano, que después ellos pasan por el grabado. Y la segunda es que muchas veces tienen que ser produciendo. Entonces, de pronto, este tipo de elementos, este tipo de cosas pueden resultar muy útiles. Se derivó en un proyecto con los fondos, mucho más interesante. Parte de esta idea también, que la materia prima no necesariamente lo tengo que poder transportar, sino lo puedo obtener en el proyecto que estoy trabajando. Lo que hizo aquí fue una impresora tridimensional, que lo que hace es generar cristal. Es decir, con arena y con el sol fundirá un cristal. Son prototipos, evidentemente, pero esto daría que tecnologías muy interesantes.
Obviamente el barrido de la arena y todo lo semana, ¿no? Pues sí, pero al final el producto lo es un... Entonces, ¿a qué voy? Al final estos espacios le dan opción a gente que no necesariamente está especializada en el desarrollo de estas tecnologías y puede aplicar proyectos. Les voy a enseñar un proyecto, uno de los proyectos que también se generaron, se presentaron en Barcelona hace un par de años. Tertulius es un producto open source, es código abierto, ¿no? Como muchos de los proyectos que se hacen aquí, es un proyecto totalmente gratuito que desarrolla en italiano, que está basado en hacer sillas de ruedas para hacer deporte. Entonces, la silla de ruedas para hacer deporte, están todos los archivos en internet, es madera que se puede cortar en sin ningún problema, tiene tubos de aluminio, y las ruedas de son ruedas de bicicleta. Entonces, al final era un proyecto que estaba basado en poder dar la facilidad a personas con discapacidad y poder tener acceso a una máquina de acceso. Y esto también seguramente ya he visto varios proyectos similares. Lo más interesante de este es que el chavito de la organización tiene 16 años y él es el que diseñó esa. Entonces, justamente la intención de estar aplicando ya el desarrollo de estas tecnologías para el desarrollo de prótesis de bajo costo que tengan a lo mejor una vida útil corta, pero que en un segmento muy largo puedan empezar. Y bueno, ya aplicaciones un poco más directas, ¿no? Tal vez tintas conductivas, ¿no? El hackear una impresora Epson y meterlo en el tanque, una mezcla de plata que puede incluir muchos tipos de desarrollo sobre papel, sobre plásticos, sobre cartones, lo que de alguna manera puedo ver en una tarjeta abierta, un algoritmo que puede cargar. Entonces, los Fab Labs se van dando de muy distintas maneras. Los proyectos son muy diversos. Simplemente lo que buscan es ir arreglando problemas alrededor de la gente de los que están pasando, ¿no? Van desde aplicaciones de cosas de chocolate hasta proyectos ya que buscan diseños y utilización de máquinas a lo mejor con sus propias variables, ¿no? Como una máquina de 3 ejes que no puedo hacer que algo variable, entonces puedo cortar partes y llevar un proyecto que puedo comercializar, que puedo generar, etc. Tengo como un ejemplo de un el punto es que todo el tiempo se está conversando, se están haciendo proyectos en común, y hay gente que tal vez ya tiene un traductor de estos estudios PET, ¿no? Que analizan y puede generar un modelo tridimensional de una fractura de un hueso. Estos cuates de Costa Rica que estaba platicando que han trabajado con personas con discapacidad visual también tenían un proyecto con un dentista y estaban trabajando en una lesión. Lo que hicieron fue, a partir de un escaneo tridimensional del cuerpo entero, una tecnología, realizaron el módulo tridimensional, imprimieron la fractura y se hizo una prótesis para el hueso de la niña, ¿no? Para no perder el ojo, para poder construir todo el hueso a partir de un modelo tridimensional. Se hizo en 3D, se hizo toda la prótesis y después se aplicó. Entonces, justamente la intención es que se empiecen a mezclar este tipo de proyectos. Los niños son los primeros. Hemos hecho un proyecto ya en 2 ocasiones con una fundación. La fundación consigue recursos de empresas grandes, en este caso fue ExxonMobil, por ejemplo, de Environments, y lo que hacen es que ellos fondean proyectos en laboratorios de este tipo para niños. La intención es hacer como un curso como que les platico que hace Media Center, pero para niños. La intención es que ellos aprendan modelado tridimensional, código abierto, algoritmos de algoritmos, hacer algunas programaciones y de pronto acaban con un objeto terminado que ellos mismos fabrican, construyen. Lo que buscábamos en ese proyecto, evidentemente, era que ellos mismos lo produjeran, ¿no? Porque cuando tú invitas a un niño a hacer un proyecto, te dice, pues es que yo quiero cambiar el mundo, yo quiero hacer
un aparato que recicle muchísimas cosas. Le dices, bueno, qué padre que lo quieras hacer, vamos a hacerlo, pero vamos a empezar desde aquí. ¿Para qué? Para que aprendas las herramientas básicas para poder lograrlo. Y la verdad es que en muchos casos, algunas expectativas de estos niños era básicamente terminar preparatoria, nada más, ¿no? Los papás, bueno, algunos de los papás de los chicos fueron después de ver su taller y la verdad es que ellos están muy agradecidos porque decían que sus hijos de pronto pues, se les había abierto el mundo y estaban empezando a buscar otras maneras de desarrollarse, ¿no? La segunda ocasión lo hicimos con unos chavitos que tenían discapacidad auditiva, usamos un intérprete y volvimos a hacer un proyecto muy similar. La verdad es que tuvimos mucho éxito y hemos logrado un impacto bien. Entonces, este tipo de cosas, lo que voy es que están generando nuevas formas de educación. Uno de los grandes proyectos que están haciendo ahorita a nivel mundial, la Fab Foundation, que la lidera aquí, es justamente la creación de Fab Labs a partir de fondos de Chevron, que es una empresa enorme, para hacer Fab Labs en la India. Y los Fab Labs en la India han causado tal revuelo que los tecnológicos de la India empezaron a pedirle a los Fab Labs que les ayudaran a actualizar sus programas de estudio. Es decir, lo que estaban aprendiendo en los tecnológicos estaba totalmente desactualizado con lo que se estaba generando en los Fab Labs. Entonces, de alguna manera, es un camino que está empezando también a poder educación. Y pues ya se han topado, seguramente ustedes han visto noticias de programas, ¿no? Que de repente nace un Fab Lab de una escuela primaria, una secundaria, etc. Evidentemente esto ha abierto otros modelos de ciudad. Hay un proyecto que se llama Fab Cities, que es en Barcelona, donde se firma el alcalde, aprieta un botón y se compromete que en 2050 la ciudad de Barcelona va a ser totalmente autosuficiente. Todo, alimentos, cero emisiones, etcétera, y que se va a llenar de fábricas. Entonces, es un proyecto que el alcalde seguramente no va a estar en 2050, ¿no? Quién sabe qué le está dejando de demás. Pero al final es un proyecto que sí ha estado respaldado y que ha hecho que se vayan abriendo distintos Fab Labs alrededor de la ciudad con distintas intenciones, ¿no? Algunos están más enfocados en desarrollo de tecnologías nuevas, algunos están más enfocados en ayudar a los niños, algunos tal vez nada más en generación de aplicaciones móviles, etc. En realidad se pueden hacer muchísimas cosas. Pero me voy a ir de otro lado, ¿no? ¿Para qué sirve un Fab Lab realmente además de ese impacto social? Que para mí es de lo más importante, ¿no? Pero hay otros caminos. Hicimos un proyecto con una organización que se llama Red Emprendía, que de hecho sus socios, digamos, más importantes en México son el Politécnico Nacional y el Tecnológico. Entonces, nosotros nos colamos ahí gracias a Fab Lab, porque en algún momento se acercaron a nosotros. Ellos lo que hacen es un concurso de llaman a chavitos para esos proyectos, están auspiciados por Santander Universidades y la idea es que justamente consigan fondos para desarrollar estos negocios, estas ideas de negocio. Entonces, la idea en esta ocasión era generar un proyecto que se llamaba IDEO, Fab Lab Experience. La idea es un proyecto a nivel de Iberoamérica, ¿no? Entonces, mandan proyectos desde España y Portugal, absolutamente todo el continente. Y la intención es justamente en esa ocasión que ellos sean capaces de producir un prototipo para su negocio, un Fab Lab, en 3 días y presentarlo para ellos. Entonces, la verdad es que fue muy interesante, muy basado en esta idea de design thinking, sobre todo también, es muy interesante, porque hicimos una capacitación de un mes online, había Hangout, se grababa en YouTube, entonces ellos se podían conectar a tener la clase que quisieran. Lo más complicado era que era gente que nunca había utilizado software de modelado tridimensional, había ingenieros, economistas, diseñadores, había un cuarto de turismo, había gente de todo, no era una diversidad impresionante. Pero los proyectos, todos esos proyectos en particular, caían en el tema de tecnología y podíamos desarrollar un prototipo físico. Entonces, pues tuvimos que prepararlo durante 1 mes y medio para que cuando llegaran a México pudieran hacer su prototipo. Y la verdad es que absolutamente todos salieron con un prototipo de ese ejercicio. Pequeño.
Entonces, la verdad es que esto abre una posibilidad muy grande. En ADEM abrió una convocatoria abierta que se llama, bueno, la idea es trabajar con laboratorios de especialización tecnológica. Soy muy complejo la situación para los especialistas. Algunos tienen unas máquinas, otros no, etcétera. Pero la intención justamente es empezar a destinar recursos a gente, emprendedores, que quieran desarrollar un proyecto tecnológico y que se puedan acercar a nuestros espacios para que alguien les enseñe cómo y ellos lo puedan. Entonces, eso abre un camino en la posibilidad muy interesante. Y hay otros, es un caso muy particular que creo que estamos viendo muy bien. Los invito a que luego busquen Protospace. Protospace es un Fab Lab que está dentro de Airbus. Airbus, ustedes sabrán, es una de las empresas más importantes del mundo. Ellos tienen un Fab Lab allá adentro. Ya hace rato que me estaban platicando del proyecto que se llama y de cómo empezaron a utilizar los drones para la protección civil. Ellos tienen un caso muy particular y muy interesante. Ellos evidentemente tienen tecnología, trabajan en muchas situaciones, con muchos esqueletos, con robots que hacen el ser humano, ¿no? Precisos. Pero tienen un tema bien interesante que podemos hablar ahí. Primero tiene que ver con drones. Se acercaron con una persona que se dedicaba a revisar los remaches de todos los planetas de los aviones. Él lo hacía a mano, tenía que subir en una escalera, revisar cada uno de los remaches. Tardaba cerca de 4 semanas por avión. Entonces le dijeron, oye, a ver, vamos a sentarnos, vamos a platicar, platícanos qué haces. Porque es la idea es generar soluciones creativas dentro de una empresa que probablemente no haya ridículo, pero sí se puede. Entonces le dicen, bueno, ¿y en qué es en lo que más pierdes el tiempo? Lo que más pierdo el tiempo es moviendo la escalera. Trabajando en la escalera, cambiando la de lugar y volviendo a subir. Entonces justamente hicieron un cambio con un dron. Y al final lograron reducir una semana y media el tiempo que se dedicaba a la. ¿Cuál es el punto? Buscar soluciones creativas. Entonces hay empresas enormes que también están buscando mentes que estén dispuestas a generarles soluciones creativas a procesos de producción. Es muy interesante. El otro, según yo lo traía por aquí, el otro tiene que ver con colisiones. Uno de los principales problemas que tenían de colisiones en Airbus era cuando están en tierra. Para hacer una modificación de un avión de estos, para una modificación simple se tardan cerca de 5 años en la línea de producción de lo que yo decía. Y para un cambio mayor se tardan cerca de 10. ¿Por qué? Porque tiene que pasar por una cantidad de permisos de autoridades aeroespaciales impresionantes para que autoricen un cambio. Estos cuates dicen, a ver, entiendo que me va a tardar tanto, pero el problema lo tengo hoy. La mayoría de las líneas aéreas tienen problemas de colisiones cuando el avión está en tierra. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes estar manejando un avión a 4 pisos de altura, el cual está más de 60 metros atrás de ti y no la ves, ¿no? Entonces, la mayoría de los choques eran con escaleras de avión, con estos carritos que llevan las maletas, etc. Entonces, se diseñaron un objeto, hay un video muy bueno en su película, pero es muy bueno de cómo funciona el proceso. Ellos dicen, a ver, tenemos la idea correcta, tenemos la solución a un problema y hay que buscar la tecnología correcta. No necesariamente tengo que yo inventar la tecnología, pues esta es una tecnología que existe en el mercado, que sea de fácil alcance y que me permita, ¿no? Hacer más pequeño ese cambio de esa mejora. Entonces agarraron uno de estos visores de estas dimensiones, pusieron una cámara de 360 en la llanta del avión, cortaron las piezas en una cortadora, cortaron unas piezas de aluminio, otras de madera, literal, MDF, las cortaron en una máquina muy simple, la montaron y lograron reducir en un 60% los choques. Eso sí se los permitieron hacer porque ya estaban volando, ellos llegaban, colocaban, lo ponían, el piloto se ponía el visor y se iban manejando como si estuvieran en una cancha. Entonces,
un poco la idea es esta, ¿no? Abrir el panorama y decir, bueno, un Fab Lab no es nada más un espacio en donde vienes y puedes hacer una página. Evidentemente, es un lugar en donde la intención es solucionar problemas de manera que. Y bueno, al final hablaba un poco de los temas en los que estamos metidos, ¿no? Están las líneas de formación que son directamente ligadas a los alumnos. Eso sí es puramente de la universidad. Los temas de incubación, que son de vinculación social, de vinculación empresarial normal. La incubación social busca hacer que las ONGs o las empresas que siempre están buscando recursos aprendan a generar sus propios recursos. Entonces, se van desarrollando proyectos justamente apoyados en ese sentido. Hay una aceleradora normal que son apoyo a empresas que ya existen. Yo tengo una empresa que existe, que quiere mejorar sus procesos de producción en su tecnología, podemos apoyar. Y bueno, ya todo lo que se puede hacer en la organización. Entonces, bueno, esas son las líneas que se manejan en el general. Eso es